La gran guerra por los reinos se libra en 1001 frentes. Es un conflicto que se ensaña cada vez más, tragándose todo a su paso, ciudades, reinos y continentes. Un día también reclamará mi alma, de eso no tengo duda. Hasta entonces, seguiré luchando por la gloria del Dios Rey y la promesa de un futuro mejor. Liberator Cerus, Martillos de Sigmar. Muy buenas, criaturitas del emperador. Bienvenidos a este cuarto programa. Yo soy Tecnosacerdote y puedes escucharme en YouTube y a través de la plataforma de podcast iVoox. También puedes seguirme en mis redes sociales como Twitter, TikTok e Instagram. Recordad que si tenéis alguna plataforma de podcast favorita o alguna otra red social que os guste, podéis ponérmela en los comentarios y estaré encantado de subir contenido a esa red también. En el programa de hoy vamos a presentar a los ejércitos y las razas que hay dentro del mundo de Age of Sigmar. Así que, empezamos. Lo primero que llama la atención cuando juegas a Warhammer Age of Sigmar es que todas las razas y los ejércitos están divididos en las 4 grandes alianzas. Estas son la Alianza del Orden, la Alianza del Caos, la Alianza de la Muerte y la Alianza de la Destrucción. Estas grandes alianzas contienen los ejércitos y las diferentes razas que corresponden a esa gran alianza. Pero esto hace que la organización a nivel visual, la organización a nivel de juego y la organización de las unidades que te puedes meter de otros ejércitos dentro de tu ejército esté más ordenada dentro de estas grandes alianzas. Recordemos, orden, caos, muerte y destrucción. Todo nuestro pasado ardió en un cataclismo de locura. Solo nosotros aguantamos. Almas excluidas de la paz de la muerte y reforjadas para luchar en las guerras del Dios Rey. Somos la ruina de los impíos, la venganza de la historia, la esperanza del futuro. No podemos fallar. Bandus Hammerhand, Lord Celeste de los Martillos de Sigmar. Empezamos por la Gran Alianza del Orden, que vendría a ser un poco los protagonistas. La Gran Alianza del Orden que montó Sigmar junto a su panteón de dioses. Este panteón de dioses en el que ya hablaremos y ya extenderemos un poco más cuando nos metamos más dentro del trasfondo, pero también estaba Nagas, aunque él ahora es muerte, así que eso nos da igual. Nos vamos a centrar en la Gran Alianza del Orden. Esta Gran Alianza contiene el ejército Poster Boy, o sea, los famosos, los que salen en todas las portadas, que son nuestros queridos Stormcast, o como lo traducen en español, los forjados en la tormenta. Estos guerreros son súper interesantes, son unos guerreros que a primera vista son unos tíos con armaduras doradas, súper fuertes, súper grandotes y súper tochos. Que a primera vista, pues obviamente es inevitable que nos recuerden a pues una especie de marines espaciales de fantasía. Pero nada más lejos de la realidad. Realmente los forjados en la tormenta, los Stormcast, son un ejército, para mi gusto, muy carismático y que tienen un trasfondo bastante interesante. Lo primero es que estos forjados en la tormenta son Stormcast Eternals. ¿Qué quiere decir la palabra Eternal? La palabra Eternal significa que no mueren. No mueren relativamente. Vamos al lío. Son héroes. Todos los personajes de los Stormcast son héroes. Héroes que luchando contra el caos, luchando contra orcos, luchando heroicamente para defender su tribu, para defender su poblado, murieron. Murieron y en sus últimas palabras, en sus últimos esfuerzos, pidieron a Sigmar la fuerza para defender a su pueblo, pidieron a Sigmar la fuerza para vengarse o simplemente lucharon muy heroicamente. Hay
muchas facciones de soldados forjados en la tormenta, pero normalmente suele ser así, suele ser que tuvieron una muerte heroica, son los máximos héroes de la humanidad. E incluso no lo he leído bien del todo, si lo podéis dejar en los comentarios los que lo hayáis podido encontrar algo más fijo. No tienen por qué ser humanos, o sea, pueden ser también duardines. Esto es algo que a mí, como me encantan los enanos, me fascina. Pero es eso, o sea, murieron luchando heroicamente. Pero antes de morir, justo antes de su muerte, Sigmar recuperó sus almas con un rayo. Entonces, tú imagínate, tú eres un guerrero del caos que estás luchando con unos pobrecitos mortales, hay uno que se te pone farruco, que te empieza a repartir leñas heroicamente, y en el último momento, cuando parece que ya está muerto, de repente cae un rayo, ¡boom!, mete un petardazo y esa persona ha desaparecido. Y aparte de reventarte medio ejército heroicamente, pues obviamente te quedas con toda la cara de tabla. Este alma que rescata Sigmar, el alma que rescata Sigmar, va al yunque de la forja, del yunque de la reforja. ¿Esto qué es? Es un yunque donde reforjan las almas. Y estas almas son reforjadas. Y de esta reforja, cada alma es un nuevo guerrero de Sigmar. Es un nuevo Stormcast. Con su armadura tocha, y con sus martillos tochos y con sus espadas tochas. Es un nuevo guerrero. Son almas de héroes que vuelven a la vida para luchar en favor del orden. Son, pues eso, pues los mayores héroes de los reinos mortales. La reforja, lo bueno que tiene es que si ese Stormcast muere en batalla, porque pueden morir en batalla, vuelven otra vez a Cir, vuelven otra vez con Sigmar, vuelven otra vez al yunque y vuelven a ser reforjados. El único problema es que con cada reforja pueden perder un poquito de sus recuerdos, pueden perder un poquito de su ser. Esto da mucho juego a nivel narrativo, da mucho juego a nivel de los libros y eso, porque muchas veces los Stormcast están un poco torturados con quienes eran en el pasado. Les vienen flashes de quienes eran en el pasado y les genera una tridimensionalidad que narrativamente a mí me gusta mucho. Así que estos son los forjados en la tormenta. Grandes héroes, los campeones de Sigmar, elegidos por él mismo para luchar por los reinos mortales. Tenemos también a las ciudades de Sigmar. Para mi gusto es la de las mejores partes que tiene el juego de Age of Sigmar, y a nivel narrativo, a nivel del trasfondo, es donde más va a desarrollarse la historia. Las ciudades de Sigmar, pues como su propio nombre indica, son ciudades. Son las grandes ciudades que se van construyendo para recuperar la alianza del orden, para recuperar el terreno, y en estas ciudades habitan y conviven humanos, duardines, que son los antiguos enanos, y a elfos, que son pues los antiguos elfos también. Estas ciudades vendrían a ser un poco como Ventormenta en el WoW, una ciudad donde conviven todas las razas del orden juntas, comercian, intercambian y habitan juntos. A nivel de ejércitos, son ejércitos muy chulos porque te los puedes formar también solo de duardins, que son los enanos, como ya hemos dicho, solo de humanos, o un rebujito de todo, todo junto, y están muy interesantes. Las ciudades de Sigmar, para mi gusto, son de la parte más importante dentro del trasfondo, y sobre todo dentro del trasfondo de esta tercera edición. Libros como Dominio, que es un librazo, tengo que hacer un podcast específico sobre ese libro porque es maravilloso, hablan de cómo se construye y cómo se crea una ciudad de estas, una ciudad de Sigmar, como un ejército entero camina para buscar otro sitio donde formar una ciudad nueva. Y es muy divertido, es muy guay. Y esto es básicamente son las criaturas del fantasy antiguo unidas para luchar. Es un ejército muy interesante. Cuando hablemos de él, cuando le dediquemos un podcast entero, va a ser un podcast muy intenso y muy chulo, la verdad. Lo siguiente que tenemos son los aelfos.
Los elfos en Age of Sigmar, aparte de los que están dentro de las ciudades de Sigmar, tendríamos unos elfos ajenos a las ciudades de Sigmar. Pero estos elfos son especiales. Recordemos, a elfos, no elfos. Les han cambiado un poquito los nombres y esto es algo que, pues, a la gente que viene de Fantasy, pues a lo mejor no les termina de gustar tanto, pero les podéis llamar elfos o a elfos. Lo importante de esto es que tienen su puntito de curiosidad y para eso tenemos que remontarnos un poquito al pasado, al fin de los tiempos, lo que contamos en el podcast anterior. Cuando el mundo petó, cuando el mundo que fue petó, Slanes, el dios de los excesos, el dios del regodeo, del exceso, absorbió todas o casi todas las almas de los elfos. Las absorbió y se dio un empacho inmensamente grande. Esto hizo que Slanes tuviera que hacer una digestión que lleva miles de millones de años haciendo la digestión, tanto que se crearon los reinos mortales, la era de los mitos y todo esto, y renació la cultura, renació el orden. No sé si se dice renació, pero bueno. ¿Qué pasó con esto? Que cuando los dioses élficos despertaron, buscaron a los elfos porque vieron que no había casi elfos. Había unos poquitos de elfos, pero no había una gran cantidad de elfos. Y se dieron cuenta de que Slanes se los había tragado a todos. Y urdieron un plan para capturarlo y mediante una serie de rituales ir sacando las almas una por una. Básicamente el lavado de estómago más tocho del mundo. Así que pues sacando y rescatando estas almas que habían estado millones de años dentro del estómago de Slanes, a medio digerir, pues empezaron a crear ellos con estas almas, empezaron a crear ellos sus propios aelfos. ¿Qué pasó? Que había algunas almas que no estaban del todo finas y entonces, bueno, pues se podían crear nuevos aelfos, pero a lo mejor no tenían el alma del todo bien y bueno, pues pasaron cosas. Así que esto crea nuestras razas de aelfos actuales que hay ahora en Age of Sigmar. Los más perfectos, por decirlo de alguna manera, los aelfos más perfectos vendrían a ser los Lumineth. Serían un ejemplo, una especie de altos elfos. Estos altos elfos son perfectos, solo que tienen un pequeño detalle, que brillan. Son básicamente los gusiluz de los elfos, pero son perfectos, salvo por el detalle de que brillan. Pero bueno, eso tampoco pasa nada porque los elfos ya son muy, muy sobrados. Obviamente Slanes sigue encadenado y siguen intentando rescatar almas y sigue dando cosas. El día en el que Slanes se libere, pues posiblemente estemos fastidiados. Otro de los ejércitos que nos recuerda al viejo fantasy serían los Sylvaneth. Los Sylvaneth son básicamente unos espíritus de los bosques. Son elfos, o tendrían que ser elfos así, elfos silvanos, una especie de elfos silvanos, pero casi todos son una especie de dríades o hombres árbol. Está muy bien, es un ejército muy bonito que tiene un trasfondo bastante interesante y muy parecido a un poco a los elfos silvanos y con un respeto a la naturaleza, a la vida, que es muy interesante. Si te gustan los ejércitos así de respeto a la naturaleza y verdes con muchas hojitas y muchas ramitas, es tu ejército. Si te aburre pintar ramitas o te da ansiedad pintar hojitas, pues a lo mejor no es tu ejército. Como ya os decía, no todas las almas que rescataron de Slanes salieron bien del todo, así que algunas, pues bueno, pues salieron un poco a la virulé. Y esto nos lleva a los Aidoneth o los profundos Aidoneth, que son elfos submarinos, que viven en la piña debajo del mar, los Aidoneth. Madre mía. Estos lo que tienen es eso, son unos elfos que viven en las profundidades del mar. Y bueno, exceptuando que de vez en cuando salen y matan gente para quitarles el alma, por lo demás son criaturas del orden normal. Hay que matizar que cuando hablamos del orden
de la Gran Alianza del Orden no hablamos de que sean buenos, porque recordemos que es un juego de guerra y no es que sean buenos todos, es que esta gente construye ciudades, digámoslo así. La Gran Alianza del Orden son los que construyen ciudades, y estos elfos pues a lo mejor pues se les pira un poco la pinza, pero bueno, son majos, son elfos marinos, son gente pez. Y por último, dentro de esta subcultura de los elfos, dentro de la Alianza del Orden, tendríamos a las hijas de Cain. Las hijas de Cain, que también vienen mucho del Warhammer Fantasy, que, pues bueno, las seguidoras de Cain, que en Fantasy no me terminaban de convencer mucho, porque básicamente eran elfas asesinas en bikini, que bueno, pues no me terminaban de entusiasmar mucho en Fantasy. Y aquí, pues, realmente tienen un poquito más de trasfondo, tienen un poquito más de curiosidad. Volviendo otra vez a que son reconstruidas con las almas de los elfos y eso, así que están bastante bien. Y todas siguen a la diosa, bueno, a la que no es diosa todavía, Morathi. Morathi, que es de las únicas elfas que sobrevivió del mundo que fue, con nombre, Morathi, pero que no es una diosa. Todos los demás se han convertido en dioses, menos ella. Así que está un poquito cabreadilla. Así que tienes a su propio ejército, las hijas de Cain. Y básicamente pues la cultura del asesinato y el dios del asesinato a tope, a reventar y a matar gente. Y vamos ahora con los Duardin, lo que antes eran los enanos. Como ya hemos dicho, en las ciudades de Sigmar tenemos duardines. Tenemos esos enanos, esos duardins, que sobrevivieron a la era del caos en Azyr, que pudieron huir a Azyr y sobrevivieron dentro de las ciudades de Sigmar. Pero tenemos dos razas de duardins que sobrevivieron a la era del caos por otros métodos bastante guays. Tendríamos a los matafuegos. Los matafuegos es uno de los primeros ejércitos que salió, el primer ejército de duardins que salió, y la gente se echó las manos a la cabeza. Es tácticamente un ejército de matadores. Son enanos con crestas rojas y barbas rojas que van en taparrabos y viven dentro de volcanes. Y son mercenarios, se venden al mayor postor, porque están intentando recuperar todo el auroro que puedan para recuperar el alma de su dios. Ya nos extenderemos más en esto, pero ahora mismo lo que tenemos que saber es que son enanos que van en pelotillas, con un taparrabos, con crestas rojas, y se venden un poquito al mejor postor. Normalmente suelen ser leales al orden, pero alguna que otra trastada han hecho por venderse a quien no debían. Pero están bastante bien, es un ejército muy curioso, muy pintoresco, y aparte pues tienen pues una especie de dragones lagartos gigantes bastante chulos. Y por otro lado tendríamos a los altos señores Caradhran, los Caradhran Overlords, que sobrevivieron a la era del caos construyendo cepelines y construyendo ciudades en las nubes. Cogieron, se montaron en sus cepelines y volaron hasta las nubes, y allí se construyeron sus ciudades en las nubes. Y son comerciantes. Son comerciantes que van vendiendo y tienen sus rutas de comercio para ir vendiendo de un reino a otro, de diferentes ciudades a otras, y tienen sus rutas de comercio en las que van vendiendo. Tienen unas armaduras muy chulas, una estética steampunk muy guay. A mí me gustan bastante, estéticamente son de los que más me gustan. Y sobre todo el hecho de que tengan cepelines hace que sean muy carismático, un ejército muy carismático y muy interesante de ver. Y por último, dentro de la Gran Alianza del Orden, tendremos a los Serafons. Los Serafón, que son los herederos de los hombres lagarto del antiguo Warhammer Fantasy. Y efectivamente, como su propio nombre indica, lo de hombres lagarto, pues son hombres lagartos, son dinosaurios que montan dinosaurios y te parten la cara. En resumen.
Debes saber que los dioses no son tacaños con sus dones. Recompensan a quienes se ganan su favor, desde el más alto de los campeones hasta el más humilde de los miembros de la tribu. La gloria te espera, siempre que estés dispuesto a pagar el precio, y ese precio siempre es el alma. Archaon el elegido, gran mariscal exaltado del Apocalipsis. En la gran alianza del caos tendríamos varios ejércitos, los que siguen al caos absoluto, los que siguen a cada dios del caos individualmente y hombres bestia y Skavens. Vamos a verlos un poco. Tendríamos los esclavos de la oscuridad. Estos serían un poco caos absoluto, seguidores de Archaon, el elegido por los dioses del caos. Básicamente, caos absoluto, reventando a tortas todo lo que se pueda. Tenemos también los edonitas de Slanes. Slanes, como ya recordamos, como ya hemos dicho antes, es el dios de los excesos. No solo de las tetas y los culos. Esto hay que tenerlo claro. Mucha gente se confunde un poco o mucha gente solo encasilla a vicio sexual. Pero Slanes es el dios de los excesos. Si te gusta comer, comer con gula. Si te gusta hacer algo, lo haces pero con avaricia, con exceso, regodeándote en el exceso. Ese sería Slanes. Y su ejército de los edonitas de Slanes está muy interesante también. Son gente que disfruta en exceso de la batalla, de la sangre, del dolor. Tendríamos a los agusanados de Nargel. Nargel o Nurgle, depende de quién lo quiera pronunciar, es el dios de la peste, el dios de las enfermedades, pero también es el dios de la vida, porque allá donde pisa genera vida. A lo mejor no es una vida muy sana y saludable, pero es el dios de la enfermedad y de la vida. Este dios vendría a ser de los dioses del caos el más majo porque no te maldice, te regala sus dones. Sus dones son enfermedades, pero también te da la forma de defenderte a esa misma enfermedad, esa resistencia, esa inmunidad para defenderte a esa enfermedad. Así que siempre tienes que dejar que el abuelo Nargel te toque con sus dones. Por otro lado tendríamos a los discípulos de Thench. Thench es el dios del engaño, es el dios de la transformación y es el dios, pongámoslo de alguna manera, de la política, de las intrigas palaciegas. Siempre está ahí haciendo el lío, siempre está ahí con sus planes dentro de planes para hacer el lío de alguna manera súper complicada y súper rebuscada. Es uno de los dioses más curiosos dentro del panteón del caos. Sería muy metódico, muy de hacer trampas dentro de trampas, incluido hacer trampas a su propio ejército. Es muy divertido en el trasfondo y muy interesante de leer. Y tendríamos a Khorne. Sus seguidores derraman la sangre de sus adversarios para su dios de la sangre y reclaman sus cráneos para el trono de cráneos. Khorne es el dios de la guerra, Khorne es el dios de la sangre, el dios más brutal de los 4 dioses originales del caos. Por otro lado tendríamos a las bestias del caos. Las bestias del caos habitualmente son seguidores del caos absoluto. Tienden más a Khorne por el tema bestial y la destrucción, aunque también hay bestias específicas de Thench, del dios de la transformación, y bestias de Nargel que portan enfermedades, pero serían un poco más general dentro del panteón de los dioses del caos. Estos hombres bestias son hombres fuertes con cabezas de bestias, criaturas abominables mutadas por el caos que van destruyendo allá por donde vayan todo a su paso, todo lo que puedan. Son un ejército bestial, valga la redundancia, son muy brutos y es un ejército muy chulo a la hora de ver en mesa. Y por último, dentro del panteón del caos tenemos
al nuevo miembro del Panteón del Caos. Antes no estaban dentro del Panteón del Caos, pero la rata cornuda, el dios de los Skavens, existe dentro del Panteón del Caos y es otro miembro dentro de los dioses del caos. Cuenta la leyenda que cuando el mundo que fue se destruyó, la rata cornuda abrió sus fauces, metió dentro a todos los Skavens y los llevó hacia los reinos mortales, los liberó allí en los reinos mortales. Por eso los Skavens sobrevivieron. Los Skavens son hombres rata, son unas criaturas malignas, destructivas, son el caos absoluto, muerte, destrucción, enfermedad, guerra, todo, o sea, guerra por guerra, o sea, son el maldito caos absoluto, aparte de los ingenieros más locos dentro de los reinos mortales, son capaces de crear maquinarias loquísimas e incluso pueden roer la realidad y crear portales a través de los reinos mortales, royendo la realidad. Son uno de los ejércitos más carismáticos dentro de Game Workshop, para mi gusto, dentro del caos. Es el ejército del caos. Porque van loquísimos. Además, en la parte de trasfondo, siempre tienen un papel súper importante en todos los acontecimientos que han pasado, tanto en el viejo mundo, en el mundo que fue de Warhammer Fantasy, como aquí en Warhammer Age of Sigmar. Esto tenedlo en cuenta porque ya profundizaremos, pero los Skavens tienen un papel importante en cada punto de la historia. Es súper importante todo lo que hacen los Skavens. Así que nada. Y aparte es un ejército original dentro de Game Workshop. A ver, original. Hombres rata tampoco es que sea algo que se hayan quemado la cabeza, pero sí es un ejército original que sacaron ellos sin que sea una copia orcos de Tolkien o elfos de Tolkien, sino que sacaron ese ejército y lo tienen muy mimado. Es un ejército que está muy mimado, está muy bien desarrollado. Skavens molan demasiado. El campo de batalla es un salón de banquetes y la sangre es nuestro festín y está condimentada con el terror y el dolor. Recuperad a los nuestros del sueño del olvido y marchad cuando la luz de His esconda su cara. Recordad a los vivos a quién pertenece la noche. Manfred von Cassi, Mortarca de la Noche. Ahora nos vamos con los ejércitos de la muerte. Todo lo que representa la muerte, cuyo dios es Nagash, el dios de la muerte. Dentro de los ejércitos de la muerte tendríamos a los necroseñores pudre almas, como lo han traducido en español, que serían las legiones del gran nigromante, una especie de condes vampiro mutados brutales. O sea, son unos vampiros bestiales, con la mitad del cuerpo son vampíricas, son como bestias con cuerpo humano y cuerpo de bestia. Es una barbaridad de miniaturas. Vendrían a ser eso, pues unos herederos de los vampiros del fantasy. Muy chulas las minis, un ejército muy bueno y muy carismático que rompe mucho con el mito del vampiro victoriano penitas que está ahí, estoy enamorado y soy guapísimo y brillo en la oscuridad. No, o sea, son vampiros brutales, destructivos. Está muy bien y tienen un par de novelas chulísimas. Por otro lado, tendríamos a lo que en español se han llamado las noctánimas o lo que comúnmente se conoce como los fantasmicos. Estos aparecieron después del necroseísmo y son almas errantes, son cabalgatas de almas errantes que van destruyendo todo lo que ven y por todo lo que pasan. Una muy buena referencia sería algo parecido a una santa compañía o a un cortejo de muerte, que es algo que tenemos aquí en España en la tradición popular.
Pues sería un poco así. Es uno de los ejércitos más característicos dentro de Muerte, porque representó el ejército que se enfrentaban los Stormcast en la segunda edición. Estas noctánimas, estos fantasmicos, como nos gusta llamarlos a mucha gente, están muy chulos. Son fantasmas torturados, fantasmas atormentados y unas miniaturas súper bonitas, con unas historias también muy interesantes. Lady Olinder, una de las mortarcas, la líder de las noctánimas, es una de las historias más profundas y más chulas que hay dentro del universo Warhammer Age of Sigmar. Tendríamos a los Osiarcas cosechahuesos. Estos Osiarcas vendrían a ser una especie, y vamos a decirlo así, una especie de Stormcast de Nagash, por decirlo de alguna manera. De la misma manera que Sigmar construye sus Stormcast con las almas de los guerreros, héroes, bla bla bla, tenemos a los Osiarcas que Nagash construye a sus mejores guerreros pues con piezas de otros guerreros. Básicamente son un rebujito, un popurrí de huesos, construyendo y haciendo guerreros súper tochos. Es una barbaridad. Y a ver, que te puede reconstruir siendo una parte, un brazo de un guerrero súper tocho que te parte la cara, o reconstruir porque te has portado mal y ser la pata del caballo. Es la gracia de Nagash. Es un ejército muy bestia, unos esqueletos gigantescos que te revientan la cara. Y por último tenemos a un ejército compuesto íntegramente de necrófagos. Son necrófagos, devoradores de carne, devoradores de cadáveres, que se llaman las cortes come carne, o los Flesh Eater Courts. Lo entretenido y lo divertido de este ejército es que ellos mismos no se ven así. Ellos mismos se ven como caballeros, como santos caballeros que luchan por los reinos, por la vida, que básicamente son una especie de Bretonia. Para los que se quejan de que Bretonia no está en Age of Sigmar, aquí los tienes. Bretonia zombie. Estos están un poco chalados, por decirlo de alguna manera. Los guía un vampiro que está muy loco y los considera como sus propios aldeanos. Él mismo, como rey que se cree que es, los considera sus aldeanos y les da de beber su sangre, y entonces se van convirtiendo y se convierten en caníbales locos que van aniquilando todo. Y dentro de su mórbida visión del mundo, pues por ejemplo pueden cabalgar dragones que han resucitado como dragones zombies, pero ellos en su mente, en su mórbida imagen, creen que han rescatado un pobre dragón y lo han amansado. Pero la realidad es que han saqueado un cementerio y han sacado un dragón. Y esas cosas. O sea, lo normal en Age of Sigmar. Es uno de los ejércitos más chulos, y cuando profundicemos en él vamos a ver todos los matices que tiene, porque es precioso. Es una preciosidad de ejército. Soy el que hace temblar la tierra, el que la hace añicos. Donde huellan mis cascos los imperios caen. Donde cae mi martillo las montañas se desmoronan. Las ciudades se derrumban, las llanuras se nivelan. Por mi mano el reino rugiente se libera una vez más. Derribo a reyes dragones y torres de pieles flacas. Dirijo a los verdes para que aplasten y luchen hasta que las estrellas se ennegrezcan. Soy Kragnos, soy el destructor. Soy vuestro fin, frágiles mortales. Kragnos, el fin de los imperios. Por último, tenemos la gran alianza de la destrucción, donde el más fuerte manda y donde solo cabe destruir.
Primero tendríamos a los clanes Orruk. Los clanes Orruk son los herederos de los antiguos orcos. En tercera edición ha salido una nueva raza dentro de los Orruk, que son unos Orruk más delgados y más siniestros y que crean planes chungos. Pero esto no quiere decir que los Orruk o los orcos clásicos, fuertotes que destruyen y que montan jabalíes gigantes o goregruntas, como le llamamos aquí, hayan dejado de existir. Siguen existiendo y puedes crear tu Megawag dirigido por el piel verde más gordo y más grande que haya y que se componga por todos los pieles verdes que hay. Todos los pieles verdes que hay dentro de los clanes Orruk, donde puedes tener varias tribus, donde tienes muchas tribus y muchas minis diferentes, desde los orcos clásicos fuertotes, tribales que te revientan la cara, a estos orcos modernos que tiran más de la astucia y te hacen el lío. Aparte, están muy bien y en la novela de dominio hacen unas liadas muy guapas. Por otro lado, tendríamos a los hijos de Behemat. Los hijos de Behemat son los gigantes. Los gigantes aquí pueden servir a la destrucción, aunque también hay gigantes del caos. Los gigantes son mercenarios en Age of Sigmar, o incluso pueden componer su propio ejército, un ejército solo de gigantes, que eso, verlo venir hacia ti, te está dando un poquito de mal rollo, ver un ejército de gigantes venir hacia ti, porque aparte de gigantes son unos borrachos pendencieros. Y nunca está bien ver a un gigante borracho acercarse a ti a reventarte la cara, porque puede reventártela y duele muchísimo. Por otro lado, tendríamos también a los ogros, antiguos ogros de fantasy, y estos pues van devorando por su camino, van devorando todo por su camino. Son ogros y van reventándolo todo. Destrucción absoluta. Y por último tenemos a nuestros tipejos nocturnos. Mi acento piel verde es maravilloso. Parezco un dibujo animado. Nuestros tipejos nocturnos son lo que eran los goblins clásicos. Los goblins oscuros o los goblins silvanos. Estos tipejos nocturnos adoran a la luna malvada y van por ahí haciendo locuras, haciendo maldades y haciendo todas las cosas horribles que pueden. Siempre con una maldad maravillosa, con una mala leche brutal. Pueden ir montados en arañas, van con sus túnicas negras tapados y liando la pajarraca. Estos pequeños goblins, a día de hoy creo que los llaman Groots, sí, a día de hoy los llaman Groots, son otro tipo de piel verdes que pueden obviamente ser aliados dentro de la Alianza de la Destrucción o tener su propio ejército de Groots con cientos y cientos de garrapatos, con sus fanáticos, con sus jinetes de araña y con sus locuras. Porque lo bueno de los tipejos nocturnos es que son muy divertidos de jugar y son muy locos. A lo mejor no ganas todas las partidas, pero te diviertes un montón, que finalmente es de lo que va este juego. Pues después de este breve repaso, breve de casi 40 minutos, que hemos dado a todos los ejércitos que hay en Age of Sigmar, vamos a dar un poco nuestras opiniones, vamos a meternos en nuestros jardines, en nuestra taberna donde todos opinamos. También podéis vosotros opinar en los comentarios cuál es el ejército que más os gusta o que os está pareciendo un poco el trasfondo de cada ejército, así muy a grosso modo. Y me voy a meter un poco en mis berenjenales. Obviamente Age of Sigmar rompe bastante con lo tradicional que tenía Warhammer Fantasy, que era un canon muy, llamémosle, normal. El canon Dungeons and Dragons, el canon Tolkien, el canon de fantasía clásica. Aquí tenemos también nuestro canon de fantasía clásica, representado en las ciudades de Sigmar, por ejemplo, que serían elfos, humanos y enanos
trabajando juntos en una misma ciudad y llevando juntos pues una vida medieval, una vida fantástica. O sea, porque como ya os he dicho en otros podcasts, lo bueno que tiene es que tienes tus historias cotidianas, tus momentos de historias cotidianas, no tanto guerras magníficas de portales, no sé qué, sino que tiene los momentos de historias cotidianas. Y eso las ciudades de Sigmar dan mucho juego. Da mucho juego a la hora de narrar historias o a la hora de crearte tus propias historias en un ambiente, pues un ambiente medieval fantástico, que no tienes por qué enfrentarte a grandes cosas, sino pues unas historias clásicas. Una de las cosas que más se metieron con esto eran con los Stormcast Eternal, que pues metiéndose con ellos diciendo que si eran Sigmarines, que eran como marines espaciales de fantasía, y ya hemos visto que no. En cierto sentido cumplen el mismo rol de papel protagonista como los marines espaciales para generar un papel central, un protagonista central dentro de las tramas. Pero eliminando esa parte, ese parecido de generar un protagonista central, está muy bien llevado. Las historias de los Stormcast están muy bien guiadas y están muy bien llevadas hacia unos temas más profundos. No son leales y punto, ni tampoco es que tengan dudas, pero sí intentan recordar sus cosas, las cosas que les pasaron, y tienen sus pequeños traumitas. Y algunos, por ejemplo, el que va con Gotrek, tiene su tridimensionalidad y sí pueden incluso perder la fe. Pueden perder la fe en su labor. Siguen siendo leales, pero pueden perder la fe en su labor. Así que son unos personajes muy interesantes. Y esto de que la reforja, les haga perder sus recuerdos, les da un puntito más de imperfección que para mi gusto los hace perfectos a la hora de personajes narrativos. Están muy bien, para mi gusto. Por otro lado, las huestes del caos clásicas muy bien llevadas. Las de muerte, los fantasmicos, las noctánimas, me parece un ejército con unas miniaturas que enamoran, que son, pues sin duda, del ejército con las miniaturas más bonitas que tienen. Y los come carne es un ejército que te da tanta pena y te parece tan divertido, o por lo menos a mí, que es eso, están loquísimos, están taradísimos y se creen que son campeones, que son héroes, cuando realmente están ahí devorando los cadáveres en mitad de la batalla. Hay historias que son muy guays, que desde su punto de vista es un rey luchando no sé qué, no sé cuánto, estoy luchando en la batalla y de repente me da un flashback, no, ya estoy comiendo en la cena celebrando mi victoria, y desde fuera lo que se ve es pues el rey, que es un necrófago de estos, devorando un cadáver en medio de la batalla. O sea, son unas criaturas tan pintorescas que te dan hasta pena y te dan hasta sentimiento de decir, vale, es que realmente se creen eso y realmente... Ostras, es que las historias están muy bien. De la novela que me estoy leyendo ahora, de Gotrek, se enfrenta contra estas criaturas, y los capítulos narrados desde el punto de vista de los come carne son una maldita joya. Son una maldita joya. Esto es algo que me ha encantado mucho. Esas narraciones están muy muy bien, y el libro de ejército pues tiene sus perlitas que dan juego. Y de destrucción, pues ¿qué voy a decir de destrucción? Tenemos a los orcos y a los goblins, clásicos de Warhammer Fantasy, cumpliendo canónicamente lo mismo que hacían en Warhammer Fantasy: WAG y destrucción. Es perfecto. Aparte, las miniaturas muy bien hechas, mejoradas, y son una maldita obra de arte. Y tienen sus libros también, en las que hacen auténticas salvajadas. Los orcos nuevos, estos canijos, de primeras no me terminaban de llamar la atención, porque un orco canijo, maquiavélico,
no me terminaba de entusiasmar. Pero a medida que he ido leyendo sus historias, sí me han gustado. Sí me ha gustado esa cosa tan chunga, esa hacerte el lío y que se estén riendo de fondo. Es muy cruel. Cuando haga el podcast hablando sobre el libro de Dominio, sobre la novela, joder, que me he trabado, sobre la novela de Dominio, profundizaré un poco en los hechos que hacen, porque son durillos, son crudos y son muy mala leche de gente. Y pues los ogros, un ejército de ogros muy bien llevado, con unas minis muy chulis y siendo ogros, que aparte los puedes combinar con el resto de los ejércitos de destrucción. Y los gigantes, he visto ejércitos de gigantes y son una maldita pasada. Ver acercarse 5 gigantes a reventarte un ejército entero y decir, ¡fua! ¡Qué maldita pasada! Eso sí, píllate maleta para llevarlos, porque es tocho. Es muy tocho, es un ejército muy grande, es un ejército con unas miniaturas que están muy chulas. Y también pilla dinero porque las minis tampoco es que sean baratas, las de los gigantes. No son realmente baratas ninguna, pero específicamente las de los gigantes son carillas. Pero están muy chulas y aparte te puedes comprar un gigante nada más por coleccionismo o para tenerlo en tu propio ejército, porque igualmente un gigante es mercenario y lo puedes meter en cualquier ejército, en caos, en destrucción, en muerte creo, y no sé si he visto también en orden. Corregidme si me equivoco, pero me suena de haber visto fotografías de gigantes en un ejército de orden. A ver, que le pagas y ya está, igual que los Fire Slayer, los enanos de fuego. Pero yo creo que sí, se puede. Corregidme si me equivoco en los comentarios o dad una voz, que estoy ahí al lado escuchándoos. Y ahora vamos con una de mis partes favoritas, o por lo menos la parte en la que si no me enrollo yo de normal, aquí respondiendo a vuestros comentarios me enrollo todavía un poquito más. Que me gusta leer los comentarios, todos los que puedo pillar, y leerlos y contestaros un poquito más de viva voz, que por un mensaje a veces me parece poquito. Y algunos comentarios son muy, muy divertidos y que merece la pena que se escuchen. Por ejemplo, en Twitter, Kiyoku, si lo he pronunciado bien, dímelo, que pregunta que si podría hacer un podcast con Seraphon. Porfi, please. Me encanta el porfi, please. Y obviamente sí, voy a hacer un podcast de Seraphon. En este ya hemos hablado un poco de los Seraphon, de nuestros queridos hombres lagartos. Muy, muy superficialmente, pero sí quiero hacer un podcast hablando sobre los Seraphon y describiendo cada ejército punto por punto, sobre todo las partes de trasfondo. Ahora en los siguientes programas voy a desarrollar un poco el trasfondo de Age of Sigmar, la era de los mitos, la era del caos y cómo se ha ido desarrollando ahora hasta la 3ª edición. Y luego, después de eso, pues ya empezaré a narrar las historias de cada ejército. Intentaré ir salteando un poco de 40.000, un poco de Age of Sigmar, pero tengo que afirmar que a día de hoy el trasfondo de Age of Sigmar me está interesando mucho y me está gustando mucho, así que posiblemente y mayoritariamente Sigmar esté más presente en el canal. No quiere decir que no haga 40.000, porque voy a hacer mucho de 40.000, porque hay mucho de lo que hablar, pero intentaré ir salteando. Pero sí, haré un podcast sobre Seraphon, sin duda, y lo apunto para que sea de los primeros. Por otro lado, Pitorian Grey dentro de Twitter también me contesta. A mí lo que me llama la atención es que los humanos no están solos ante el peligro, ni son con diferencia los más débiles, que tienen sus marines espaciales de fantasy.
Eso es lo que decía. Efectivamente, sí, son una especie de marines espaciales de fantasy o guerreros de élite con armaduras tochas, que es inevitable compararlos con los marines espaciales porque cumplen eso, la misma función. El gran líder de la humanidad ha creado a su ejército de hombres y mujeres perfectas, porque una de las cosas que más me gusta dentro de los Stormcast es que hay hombres y mujeres a partes iguales, y no es que sea un muñeco con cabeza de chica, sino que las armaduras están bastante bien hechas y no es algo que me incomode y no le está incomodando a la comunidad. También tenemos al típico, llamémosle idiota, que le molesta. Pero a mí me parece una genialidad que puedas jugar con Stormcast masculinos y Stormcast femeninas, porque le da mucho juego y tienes unos personajazos muy chulos. Y Indrastra, que es la Stormcast cazadora, con unas alas, o sea, la miniatura, buscad la miniatura de Indrastra, que tiene unas alas de Pegaso gigantesca. Está chulísima. Está chulísima. Seguimos con el comentario en Twitter de Galadán, que pone: pues yo no he jugado aún, pero me pillaré la caja de inicio y me estoy leyendo el manual. Y voy a decir un popular opinion, como un castillo de grande. El trasfondo me gusta más que el de Fantasy. Me parece muy chulo. Y eso de los distintos planos. Me parece muy chulo eso de los distintos planos. Vale, yo a veces se me olvida cómo se lee. Y efectivamente, y no es tan un popular opinion. O sea, realmente el trasfondo de Fantasy era un poco inamovible. O sea, no lo querían mover mucho, no se movía demasiado, era muy estático. O para mi gusto era muy estático. Tenemos esto, y puedes recrear batallas que pasaron hace 1000 años, y de repente otra tormenta del caos que lo arrasa todo, pero de repente no. El trasfondo de Fantasy, a ver, fueron 30 años de evolución, de novelas, de historias, y da para un montón de novelas de personajes muy buenos. Pero a la vez lo que es el trasfondo no evolucionaba. Evolucionaban los personajes, súper carismáticos algunos, pero no había una evolución del trasfondo a nivel que digas tú, ¡fua! Vaya cómo ha cambiado la historia. Aquí, sin embargo, en Age of Sigmar sí hay, desde la primera campaña, que era la era de Sigmar luchando contra el caos, la segunda caja, la segunda edición, que era con las Noctánimas después del necroseísmo, y entonces pues aparecían los ejércitos de muerte muy bestia, las Noctánimas a lo bestia, y ahora que es un poco los ejércitos de la destrucción contra el orden, porque el orden, recordemos que es un poco el centro de todo el mundo, pese a quien le pese, pero está ahí. El orden es el centro de todo el mundo por tener un protagonista central. Pero no es como en Fantasy, que no había un personaje principal y tampoco se movían mucho. A lo mejor caía una ciudad secundaria que no le importaba a nadie y tampoco. O sea, en una novela se inventaban una ciudad y caía la ciudad y ya está. No había un avance. Y sin embargo aquí no tienen miedo en darle un sopapo a una ciudad y partirla en 3. Y a la mierda. Y es algo que me gusta mucho porque van avanzando y van creando, según la historia, nuevos ejércitos, integrándolos coherentemente con respecto a la historia y a cómo van generando el trasfondo. Y eso hace que sea muy interesante y que no quieras parar de leer. Y es algo muy bien, Game Workshop, muy bien hecho, porque nos tienes enganchados. Y mi hucha se resiente gracias a ti, pero igualmente te queremos. Por otro lado, tenemos que puse un comentario de que nada más subir el vídeo ya me estaban matando a no me gustas gente que le gustaba el Fantasy, el vídeo anterior en el que empezábamos a hablar de Warhammer Age of Sigmar. Y pues tenemos una serie de comentarios, por ejemplo el de Aleria Windrunner,
comentando: muchos veteranos de Fantasy odian AOS porque para ellos representa el fin de su juego favorito. Yo mismo odié Sigmar durante algún tiempo, y aunque al final le agarré gusto, otros más aún lo odian con más pasión. Y efectivamente hay mucha gente que lo odian, y mucho, odian a Age of Sigmar visceralmente. Y esto nos lleva a el comentario de Arcaon, me encanta el nombre, que dice que por desgracia hay mucho hate a Age of Sigmar por Fantasy y no entienden que te pueden gustar los dos. Hay mucho señor mayor, por decirlo de alguna manera, que se comportan como niños rata. Y acuña el término Arcaon, y te lo voy a copiar, el término rata Brummel para estos señores mayores. Así que voy a concluir esto con el término rata Brummel, que lo vamos a acuñar. Arcaon, si no te importa, te lo voy a robar. Y el término rata Brummel me viene muy bien para este tipo de gente que efectivamente se han quedado estancados en el pasado, en lo que sentían cuando eran adolescentes o prepuber con Warhammer Fantasy, y quieren que Age of Sigmar les dé un poco ese mismo sentimiento. Pero eso pasa igualmente con las películas de Star Wars antiguas, y que no les gusta que hagan una película moderna de Star Wars porque no les da el mismo sentimiento. Y ya está. Y esas cosas. Así que el término rata Brummel me lo voy a apuntar, y no me lo tatuaré porque no me gustan que me pinchen, pero me haré una camiseta con el término rata Brummel. Por otro lado, tenemos en Twitter también a el Jasuita, que pone: proceso a orar a mi teléfono para que me dirija correctamente al destino de este santo enlace. Espero que hayas llegado al enlace y hayas escuchado el podcast tranquilamente. Por otro lado, también en Twitter tenemos a Vega, AWMV Vega, vaya nombrecito, que pone: desconocía tu cosa de hablar. Voy a ver qué tal. Pues espero que estés escuchando esto y que te siga gustando. Por otro lado tenemos a Raymond Play Juegos. AOS sacó muchas ampollas, y sobre todo para los fanáticos de las peanas cuadradas. Pero bueno, o sea, los fanáticos de las peanas cuadradas pueden volver a jugar ahora cuando saquen ya por fin el Warhammer The Old War, que volverá, y lo están deseando mucho que vuelva el Warhammer Old War, y yo también, que me voy a comprar un montón de nanos. Alucard encebollado pone: a mí me ha descubierto esa parte que me perdí del cambio de una era a la otra, que conste que empecé hace muchos años, parece que ayer, refiriéndose al podcast de El fin de los tiempos, en el que desarrollamos un poco la historia de cómo pasaba de la era de Fantasy a la era de Sigmar. Un podcast muy interesante que, si no lo habéis escuchado, tenéis que ir a buscarlo, porque resumimos, y me gustaría creer que bastante bien, el trasfondo de lo que pasó para que Fantasy explotara y se creara Age of Sigmar. Y ahora ya nos vamos a los comentarios de YouTube, en el que tenemos el comentario de Pablo Molina, que pone: buen podcast, y la manita de OK. Pues muchas gracias, Pablo, gracias por los comentarios. Y por otro lado, Jaime Álvarez, que me increpa, y correctamente, porque me lo he dejado atrás, es: te has dejado sin nombrar a los reinos ogros, que me encantan. Por lo demás, bien. Pues obviamente me olvidé a los reinos ogros, y desde aquí pido perdón al gato Ramón y perdón imploro al gato Isidoro. Y gracias por comentarlo en los comentarios, valga la redundancia. Y esto es lo que nos ayuda un poco a crecer. Efectivamente, me dejé en Warhammer Fantasy la existencia de los reinos ogros, que están muy chulos y que, como hemos dicho, han trascendido y han llegado también a Warhammer Age of Sigmar, con miniaturas renovadas y cosas muy chulas. Así que, efectivamente, los reinos ogros también estaban en Warhammer Fantasy y eran una facción muy,
carismática. Y nos vamos a los comentarios de iVoox, nuestros comentarios de iVoox, de nuestro podcast queridísimo en iVoox. Y Jordi Arias García, voy a interpretar el comentario porque me ha parecido maravilloso. Un comentario en el vídeo que anuncio que voy a crear un canal, que es: protocolo de confirmación activado. Confirmación confirmado. Secuencia de finalización. Fin. Ay, espero que no se haya distraído. Si estáis pintando miniaturas, espero que no se haya movido. Hago este podcast por estos comentarios, por Dios. Enviadme muchos comentarios como este para que los narre. Muchas gracias por comentar, muchas gracias por confirmar que has escuchado el podcast y muchas gracias por comentar en el podcast. Gracias, Jordi. Por otro lado tenemos a Tannhausen, que dice: buen programa, estoy retomando el hobby y esto me ayuda mucho. Ánimo y a por ello. Muchas gracias por comentar, Tannhausen, y espero que nos veamos mucho y nos lo pasemos muy bien. Zancol, mi querido Zancol, la voz de la razón dentro de iVoox, me suele comentar en casi todos los vídeos, o me ha comentado creo que en todos los vídeos, y me pone: un programa muy didáctico, nunca me había planteado pasar de Fantasy a AOS, pero tal y como lo has vendido, igual caigo. Me debería de pagar Game Workshop por hacerles esta publicidad. Por otro lado, Fantasy y AOS son dos juegos diferentes, con una historia en común, pero diferentes. Por eso no entiendo a quién le molesta un juego u otro. Como mucho entiendo y comparto el mosqueo con Game Workshop por dejar tirada a toda una comunidad. Gracias por el programa. Gracias a ti, Zancol, por el comentario. Siempre son muy bienvenidos tus comentarios. Además, muchísima razón. Son dos juegos diferentes que a día de hoy están planteando y dentro de poco sacarán la nueva versión del juego, el nuevo juego de Warhammer Old World, que no rompe Age of Sigmar, sino que estarían en paralelo Old World por un lado y Age of Sigmar por otro. Old World como el pasado del juego, igual que están haciendo con Warhammer 40.000 y Warhammer de Horus Heresy, que van a hacer eso, van a sacar muchos jueguitos y eso nos viene muy bien a nosotros porque podemos jugar al que más nos guste y les viene muy bien a ellos porque pues se van a forrar, porque obviamente nos vamos a comprar un montón de muñecos porque no tenemos freno. ¿Para qué vamos a negarlo? No tenemos freno ninguno, ni perdón de Dios. Y hasta aquí el programa de hoy. Cada vez se me están haciendo más largos, o cada vez los estoy haciendo más largos. Y muchas gracias por haberlo escuchado, muchas gracias por haberlo compartido. Me hace mucha ilusión cuando me decís que estáis escuchando el programa mientras pintáis, que estáis escuchando el programa mientras trabajáis, o que estáis escuchando el programa en el trabajo, haciendo tareas o lo que sea. Me hace mucha ilusión. Así que espero que estéis disfrutando del día. Espero que estéis disfrutando del puente porque aquí en España hoy, martes, es fiesta y el jueves también es fiesta. Y si tienes puente, espero que lo estés pasando muy bien. Y si no tienes puente, espero que lo estés escuchando y te esté dando un poquito de alegría. Así que nada, yo soy Tecnosacerdote y puedes escucharme en YouTube y en la plataforma de podcast de iVoox. También puedes seguirme en mis redes sociales como Twitter, Instagram y TikTok. Nos vemos en el siguiente programa y no hagáis enfadar a Sigmar, que os puede dar un martillazo.